tenemos un triángulo ABC en el que el ángulo A es igual a 40, el lado A es igual a 15 y el lado B es igual a 20. Nos piden que demostremos que hay dos triángulos ABC y A', B', C' que satisfacen estas condiciones. También nos dice que demostremos que las áreas de los triángulos en el inciso A son proporcionales a los senos de los ángulos C y C'. Para poder demostrar eso, debemos de encontrar antes que nada el área del triángulo que estamos viendo en pantalla. Para encontrar esa área, vamos a encontrar las partes que hacen falta. Bien, si aplicamos nosotros ahorita la ley de senos, vamos a decir que podría relacionar el ángulo A con el lado A, escribiéndolo de la siguiente forma: el seno del ángulo A, que en este caso es 40 grados, dividido entre A, que vale 15, va a ser igual al seno del ángulo B, dividido entre el lado B, que vale 20 unidades. Bien, lo que no conocemos es B, así que podríamos decir que si multiplicamos 20 por el seno de 40 dividido entre 15, y al resultado de todo esto le sacamos el seno inverso, vamos a obtener el ángulo B, que es el que estamos buscando. Simplemente ingresamos en nuestra calculadora y va a quedar de la siguiente manera: el seno de 40 dividido entre 15 por 20, y ahora el seno inverso de ese resultado nos queda 58.98. Lo vamos a dejar como 59 grados. Así que ahora ya conocemos el ángulo B, que es de 59 grados. Cuando conocemos el ángulo B, podemos encontrar también el ángulo C, porque sabemos que la suma de los tres es de 180. 180 menos 40 menos 59 va a ser igual a 81 grados. Así que sabemos que aquí hay 81 grados. Podemos encontrar ahora la base o el lado C, que no lo conocemos. Miremos cómo quedaría. La base dice que va a ser igual a, puedo utilizar los valores conocidos: el seno del ángulo A, que sería el seno de 40 grados, dividido entre 15, va a ser igual al seno del ángulo C, que sí lo conozco, es 81 grados, dividido entre el lado C. Como el objetivo es despejar C, podríamos decir que C va a ser igual ahora al seno de 40, al seno de 81, seno de 81, dividido entre el seno de 40 dividido entre 15. El lado C va a quedar entonces como 23 aproximado. 23 es la longitud del lado C. Conocemos las tres longitudes, esto es 23. Bien, ¿qué podemos hacer ahora si tratamos de trazar una línea para averiguar el área? Vamos a intentar trazar una línea. Esta la vamos a hacer en celeste desde el extremo de C y que va a quedar a 90 grados o perpendicular a la línea de la base. Va a quedar de esta manera. Ahora sabemos que tenemos 90 grados
Lo vamos a hacer en celeste. Tenemos 90 grados acá. Acabamos de formar un triángulo rectángulo, pero el objetivo es encontrar la altura de este triángulo que estamos viendo en la pantalla. Cuando encontremos la altura de este triángulo, como lo que tenemos que averiguar en realidad es el opuesto, podríamos decir que con una de las identidades trigonométricas vamos a encontrar el opuesto. Sabemos que el seno del ángulo es igual al opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces vamos a decir que el seno de 40 es igual al opuesto que pretendo averiguar dividido entre la hipotenusa que sí conozco, es de 20. Y que 20 multiplicado por el seno de 40 es igual a el lado opuesto, que sería la altura. Si multiplicamos 20 por el seno de 40, vamos a llegar al resultado de 12.86. 12.86. Así que ya podemos encontrar el área de nuestro triángulo original. El área de este triángulo original va a ser igual a la base por la altura dividido entre 2. La base sabemos que es de 23. Vamos a colocar acá área es igual a la base de 23 por la altura que sabemos que es de 12.86 dividido todo esto entre 2. Y vamos a encontrar el área en unidades cuadradas, quedando de la siguiente forma: 23 por 12.86 dividido entre 2, resulta que el área es de 147.89 metros cuadrados. O centímetros cuadrados. La verdad es que no dice qué tipo de dimensionales son, así que lo vamos a dejar como unidades cuadradas. Bien, pero esta solo es una de las partes de este problema. Tenemos que analizar de qué forma este triángulo original que teníamos acá se puede convertir en un triángulo que va a ser A', B' y C' y que va a compartir tanto el ángulo A como el lado A como el lado B. Veamos de qué forma. Vamos a cambiar la pantalla y vamos a ver el dibujo del triángulo original. Lo que podemos hacer es analizar que esta línea que está acá la podemos ir moviendo del triángulo. Esta línea que está en el final. Veamos a qué me refiero. Vamos a dibujar ahora una línea nueva, pero de color rojo, que va a estar exactamente sobre la línea negra del triángulo. ¿Pero por qué? Porque al hacer el análisis yo puedo empezar a mover esta línea y acercarla al centro del triángulo. Ahí está. Al acercarla, pues esa línea va a dejar de medir 15 y va a empezar a reducir su longitud, pero la puedo acercar cada vez más hasta llegar al extremo de que quede centrada, como que fuera la línea del triángulo rectángulo que habíamos visto anteriormente. En ese instante dice que esta línea va a llegar a ser del tamaño más pequeño que puede llegar a ser. Si la seguimos moviendo, vamos a llegar a un instante en el que esa línea se va a alargar y definitivamente va a volver a medir 15 unidades. Esto ya lo vamos a escribir en rojo para diferenciarlo del anterior. Esta línea va a medir 15 unidades. Ahora, a esta línea le vamos a llamar A'. Veamos que comparten. A también va a estar aquí arriba del ángulo A, el ángulo A', que es de 40 grados, también va a compartir B,
hay un detalle más. Como esta línea vuelve a medir 15, tal vez está un poco, en el dibujo no se va a notar porque en esta escala lo podemos hacer un poco más para acá. Pero la cuestión es que vuelve a medir 15. Entonces, vamos a analizar algo. El ángulo B, que estaba acá, este es el ángulo B. Y ahorita vamos a colocar el ángulo B también, pero ahora se va a llamar B'. Ese no tiene que casar. Nosotros sabemos que el ángulo original B lo calculamos y era de 59 grados. Así que acá podemos decir que este es de 59 grados. Como la línea se movió, llegó a 90 y se volvió a mover hasta llegar a la misma distancia, sabemos que aquí tenemos un ángulo de 59 grados. Como la vuelta completa es de 180, entonces el ángulo que está en la parte interna va a ser nuestro nuevo ángulo B'. En realidad no es el que está afuera, lo vamos a eliminar y vamos a decir que 180 menos 59 va a medir 121. El ángulo que está en la parte de adentro, ahora sí, ese ángulo que está en la parte de adentro es el ángulo B', y sabemos que mide 121 grados. Como conozco el de 40 y el de 121, puedo averiguar el ángulo C', que va a estar acá. Ese nuevo ángulo C' va a ser de 180 menos 40 menos 121 grados. Y el resultado va a ser que el ángulo C' va a ser igual a 19. Escribámoslo bien. C' o C' va a ser igual a 19 grados, que es el ángulo interno. Tenemos nuestros tres ángulos, conocemos A, conocemos B, A', B', conocemos el ángulo C' y conocemos el ángulo B'. Ahora, ¿qué ocurriría si quisiéramos encontrar la base de este triángulo nuevo? Veamos qué ocurre. Para encontrar la base, estamos hablando de encontrar, y lo vamos a dibujar aquí un poco más grueso para que se note. Estamos hablando de encontrar esta parte que estamos colocando ahorita en rojo sobre la línea negra. Lo podemos intentar pintar. Queremos encontrar esa base. A esa base le vamos a llamar C, vamos a colocar acá C'. Y dice que para encontrarla podemos decir entonces que el seno del ángulo A', que sabemos que es de 40 grados, dividido entre 15, que es la longitud, va a ser exactamente igual al seno de 19 grados dividido entre la longitud C', que desconocemos hasta el momento. La vamos a apuntar acá, C'. Bien, despejamos y va a quedar entonces que C' es igual a seno de 19 dividido entre el seno de 40 dividido entre 15. Muy bien, ahí vamos a encontrar C'. Y es el seno de 19 dividido entre el seno de 40 dividido entre 15. El resultado nos va a dar de 7.6. Ese es el largo, la longitud de C'. 7.6. Muy bien. Ahora,
podemos intentar encontrar el área de este triángulo. Nosotros conocemos ahora este triángulo nuevo que está, lo vamos a repasar con líneas rojas. En este momento lo estamos repasando con una línea roja. Ahí está. Para encontrar el área del triángulo que está ahorita repasado ya con línea roja, dice que lo que vamos a hacer es trazar una línea que sea perpendicular y vamos a tratar, ahí está, vamos a tratar de verlo así. Este ángulo que se forma ahora y dijimos que es en rojo es de 90 grados. Vamos a tomar como que la base es de 20, el ángulo es de 90, el ángulo opuesto es de 19, así que necesitamos, el ángulo es de 19 que es C' ahora, así que necesitamos el lado opuesto para conocer la altura de ese triángulo, de todo el triángulo rojo. Lo vamos a hacer así, decimos que el seno del ángulo va a ser igual al opuesto dividido entre la hipotenusa sería 15, apuntémoslo acá. Seno del ángulo, el ángulo es 19, va a ser igual al opuesto, que es el que quiero averiguar, dividido entre la hipotenusa que sabemos que es de 15. Por lo tanto, 15 por el seno de 19 es igual al opuesto, que va a ser la altura de nuestro triángulo. Si multiplico 15 por el seno de 19, vamos a encontrar que la altura es de 4.88. Aproximado, 4.88. Ese es el opuesto. Así que ya podemos encontrar el área. El área dice que va a ser igual a la base. La base en este caso es de 20 unidades. Base multiplicado por la altura, que es de 4.88, dividido entre 2. Nos va a dar un resultado de 48.9 aproximado. 48.8, perdón, aproximado. Lo vamos a apuntar por acá. .8 unidades cuadradas aproximadas. Ahora debemos de demostrar que a la hora de dividir el área del triángulo original entre el área del triángulo nuevo, nos va a dar lo mismo que dividir el seno de C entre el seno de C'. Sabemos que el área del triángulo original era de 147.89. Apuntémosla por aquí. Dividida entre el área del triángulo nuevo, que dijimos que iba a ser de 48.8. Y esto va a ser igual al seno del ángulo C, que originalmente era de 81. Dividido entre el seno del nuevo ángulo. El nuevo ángulo C o C' va a ser de 19 grados. Cuando hagamos esa operación nos va a quedar que 147.89 dividido entre 48.8 nos va a dar un resultado de 3 unidades aproximadamente. Y que el seno de 81 dividido entre el seno de 19 nos va a dar un total de 3 unidades aproximadamente. En realidad es 3.03 ambas, pero las vamos a aproximar y nos va a quedar como 3 unidades, o lo podemos colocar como 3.03. Por lo tanto, está comprobado los triángulos que comparten las partes originales que decía el enunciado, y que a la hora de dividir el área de uno entre otro nos va a dar el mismo resultado que dividir el seno del ángulo C entre el seno del ángulo C'.
Muchas gracias por su atención.